Bien. Ahora sí, se está grabando. ¿Ok? Lo tengo. Está bien. Ya, ahora sí. Ahora sí lo estoy grabando, compañero. Va a disculpar, ¿ya? Aquí lo que estábamos viendo solamente. El audio también se está grabando, ¿no? Ya. Aquí lo que estamos haciendo es simplemente realizar el diseño que nos está indicando aquí arriba, porque todos los cálculos que ustedes van a hacer son respectivos a todo el arreglo de la completación en este caso. ¿Ya? Aquí tienen ustedes la diferente cañería, que llega hasta los 4.500 metros. Hasta aquí llegamos con la cañería de producción de 7 pulgadas hasta los 4.500 metros. ¿Ok? Y nos dice que tenemos un tope de cemento que se encuentra a 3.000 metros. Es decir, aquí arriba a 3.000 metros de profundidad. De arriba hacia abajo, 3.000 metros van a ustedes medir. Donde van a tener ahí su tope de cemento. ¿Ya? Y aquí les está indicando que la tubería se encuentra colgada con un cabezal de 10 3 cuartos por 7, es decir, el cabezal de la cañería de producción de 7 pulgadas está anclada a este cabezal de 10 3 cuartos, ¿ya? Y le dice que para alojar la tubería en las cuñas se aplicó una tensión de 70% de su peso libre. Este es para la tubería de producción, perdón, ¿ya? Para la tubería de producción. Ahorita vamos a ver eso. Ahora, nos está indicando que tenemos un traslape de cemento de 100 metros. Esos 100 metros ustedes lo van a tener con respecto a, ¿ya? Con respecto a el tope de cemento, que nos dice que esos 100 metros es donde tienen ustedes anclada esta cañería intermedia de 10 3 cuartos en 80. ¿Ok? Es decir, es donde tienen anclada esta cañería de 10 3 cuartos. Que aquí debería decirle a ustedes 3.100 y no 3.200, pero eso sería bueno que ustedes lo consulten con el ingeniero para que ustedes manejen bien ese dato, porque si bien a ustedes le va a dar un traslape, o bien manejan el traslape, o bueno, en sí, ustedes deberían realizar y deberían trabajar con el traslape que le está dando, es decir, que aquí para esta cañería intermedia de 10 3 cuartos pulgadas de diámetro externo, ustedes tendrían que llegar hasta los 3.100 metros, no hasta los 3.200 como les está indicando acá. ¿Ok? Eso es algo que se debería corregir. Bomba, ustedes van a manejar el valor correcto. ¿Ok? Listo, y entonces nos dice que la última etapa fue perforada con un lodo de 1.6 gramos por cada centímetro cúbico y se ha utilizado un trépano de 8 3 cuartos. Se utilizó ese trépano de 8 3 cuartos para bajar la cañería de 7 pulgadas, ¿no es cierto? Y este lodo, que es el del último tramo que se perforó, ha sido desplazado por la lechada de cemento, ¿ya? Y ha sido posicionado hasta los 3.000, desde los 3.000 metros para arriba. Para arriba, esto va a ser el lodo que tiene una densidad de 1.6 gramos por cada centímetro cúbico. De manera tal que ustedes van a tener eso en el espacio anular. La lechada de cemento que va a llegar desde los 4.500 metros hasta los 3.000 metros, ¿ok? Y el lodo que va a estar desde los 3.000 metros hacia la superficie, ¿ok? ¿Qué más nos está indicando? Nos dice que para la etapa de 10 3 cuartos, es decir, para esta cañería de 10 3 cuartos, ya, es decir, para todo lo que está por este otro lado de la cañería de 10 3 cuartos, 1.3 gramos por cada centímetro cúbico, ¿ya? Y nos dice que el intervalo a probar se encuentra a una profundidad de 4.450 metros. Ahora, aquí cuando nos dice la etapa de 10 3 cuartos, se utilizó un fluido de 1.3 gramos por cada centímetro cúbico, nos está indicando simplemente que por encima de la cañería intermedia de 10 3 cuartos está un fluido de 1.3 gramos por cada centímetro cúbico. Uy, tú prendes fuerte. ¿Ya? Entonces ya con eso ustedes van a tener todas las características correspondientes a su pozo, a la completación, a la cañería de revestimiento, en otras palabras. Y esto que nos está indicando, fíjense en lo siguiente, el intervalo a probar, ¿ya? Es la zona productora, es donde ustedes supuestamente tienen ubicado el objetivo del cual van a producir hidrocarburos, donde nos dice que tiene una profundidad media de 4.450 metros. Algo que ustedes tienen que saber es que esa profundidad media es una profundidad de referencia. Es una profundidad de referencia donde se toma la presión de reservorio. También es una profundidad de referencia donde también se toma la temperatura del reservorio. Y en base a esas condiciones ustedes van a tener condiciones de fondo de pozo a la mitad del reservorio, a la mitad del intervalo productor.
¿Ya? ¿Hasta aquí tienen alguna consulta? Si hay algo que no se haya entendido, por favor, hagan su pregunta. Este archivo, por si acaso, ustedes lo tienen en el Classroom. ¿Ok? Es el que está en el Drive. ¿Ya? Es el que tienen en el Classroom. Lo tienen compartido aparte como un archivo, como un documento Drive que dice ejercicio de tubería de producción. ¿Ya? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿Alguna consulta? Jóvenes, No. ¿no? Muy bien. Ya. Sería bueno que también ustedes hagan preguntas. Cualquiera sea su duda, hablen, ¿ya? Ahora fíjense qué es lo que nos indica. El diseño debe ser realizado por el método de cargas máximas. Y nos dice que el arreglo de producción, que es el que vamos a diseñar, ¿ya? Es un arreglo de producción combinado, ¿ya? Y tiene los siguientes diámetros. Son diámetros de 2,7 octavos y son diámetros de 2,3 octavos. Como estos arreglos de producción son generalmente telescópicos, quiere decir que la tubería o el tubular que tiene mayor sección transversal va a ser la que está en la parte superior y el que tiene menor sección transversal va a ir en la parte inferior. Y así sucesivamente, de manera tal que ustedes van a tener de esa manera un arreglo. eh, Se me fue la palabra. Van a tener un arreglo telescópico. ¿Ya? Entonces nos dice, considerando la mejor opción técnica y económica, ¿ya? Considerar 2.200 metros de la tubería de 2,7 octavos. Aquí nos está dando la profundidad de esta tubería de 2,7 octavos. Y nos dice que el arreglo será introducido en el seno de agua dulce. La profundidad de anclaje del packer será 70 metros. Ya, o sea, de aquí, de la profundidad de la última cañería, vamos a tener otros 70 metros, ¿ya? Arriba del intervalo a probar, es decir, el intervalo a probar que nosotros tenemos es este que está a 4.450 metros y 70 metros por encima, es decir, 4.450, a ver, ayúdeme con el cálculo, 4.450 menos 70 es 4.380, Sí. ¿sí no ve? Entonces ahí ustedes van a tener anclado su packer. En ese packer, este packer es el que se encarga de fijar, ¿ya? A la cañería, a la tubería perdón, a la tubería de producción. Es la que se encarga de impedir que la tubería de producción se mueva debido a la producción de hidrocarburos. Lo que hace es estabilizar la columna hidrostática que tienen ustedes también en el espacio anular, porque al ustedes anclar el packer van a tener una columna hidrostática de un fluido, que es el fluido de empaque o el fluido de terminación, que se va a quedar en el pozo. Cada cierto tiempo se va a hacer un cambio de este fluido que va a estar en este espacio anular. Ahora fíjense que tenemos un nuevo espacio anular, el que va a estar comprendido entre la tubería de producción y la cañería de revestimiento. Este espacio anular va a estar lleno de un fluido de completación que va a tener una densidad que vamos a ver en un rato. ¿Ya? Entonces, a los 4.380 metros tengo anclado un packer que se va a encargar de darle estabilidad a la tubería de producción, se va a encargar de controlar la columna hidrostática, se va a encargar de direccionar la producción de hidrocarburos. ¿Ok? Ahora, con eso ya en mente, con la profundidad del anclaje del packer, nosotros debemos realizar primero, ya siempre se realiza primero el diseño de la tensión, luego se realiza el diseño del colapso y por último el diseño del reventamiento. En perforación 2, nomás ustedes van a hacer primero el diseño al reventamiento, después el diseño al colapso y a la tensión, creo que es así. No, pero creo que es colapso, reventamiento y tensión. Pero la cosa es que para aquí, para nosotros lo de producción 1, vamos a hacer primero nuestro diseño por diseño de la tensión, ¿ya? Vamos a hacer después el diseño del colapso y por último el diseño del reventamiento. Y van a haber diferentes consideraciones cuando ustedes hagan diferentes tipos de diseño. Ahora, ¿qué consideraciones se toman en cuenta cuando tenemos el diseño de la tensión? En este caso, a mí me está diciendo que debo diseñar todo por cargas máximas. Al indicarme que tengo yo que realizar mis diseños, tanto a la tensión, tanto al colapso como al reventamiento por cargas máximas, estoy considerando que voy a tener la situación más extrema posible y esa es la que está técnicamente haciendo que el pozo
que todo mi arreglo, es decir, que todo el pozo en sí tenga distintos problemas, ¿ya? Al decirme que es carga máxima, bueno, me está indicando que el pozo va a estar vacío, el packer no va a estar anclado, ¿ya? Ahora, ¿por qué no, por qué el packer no está anclado y por qué el pozo está vacío? Porque simplemente nos está indicando que realicemos todo el diseño por cargas máximas. ¿Se entiende? Van a disculpar que sea redundante o que repita lo mismo, pero es para que se entienda bien, ¿ya? Hasta aquí estamos claros. Si hay algo que no se ha entendido, por favor, pregunten, ¿ya? Los escucho. Sí, auxiliar se entiende perfecto, como estás explicando. Muy bien, ya. Ahora, como nosotros estamos realizando nuestro diseño de la tensión por cargas máximas, tenemos que considerar las tuberías disponibles que vamos a tener. El ingeniero le va a dar a ustedes esta tabla que nos indica en la primera columna el tipo de tubería, en la siguiente los tramos disponibles que puedo trabajar con esta tubería y por último el precio por metro de la tubería, ¿ya? El precio por metro de la tubería. Es muy importante que cuando ustedes le dicen lo siguiente en el enunciado, ya le dice, considerando la mejor opción técnica económica, ¿ya? Es que ustedes tienen que evaluar cuál les conviene más en función del precio, ¿ya? Y en función de las características propias del acero, del acero con el cual ha sido fabricado estos tubulares, ¿ok? Entonces, aquí la parte técnica la ven ustedes con respecto a las propiedades mecánicas que les está indicando en esta parte de la tabla. Propiedades mecánicas como, por ejemplo, el grado, que nos indica uno, el tipo de acero, el tipo de tratamiento que se le dio al acero, y otro, también parte del grado, la parte numérica, que a ustedes les está indicando el, el esfuerzo de formación mínima, ¿no es cierto? El esfuerzo de formación mínima antes de ingresar a la zona de deformación permanente. De manera tal que ustedes tienen que, en la parte o en el aspecto técnico, ver que resista, uno, los esfuerzos a los cuales ustedes lo van a someter, y dos, los fluidos que van a estar en contacto con este tipo de acero, ¿ya? Porque ustedes saben, bueno, aquí en Bolivia el tipo de hidrocarburos que tenemos no es muy ácido, digamos, no es muy amargo, ¿ya? Pero en otros países, digamos, se toma mucho en cuenta estos que son los contaminantes que se encargan de corroer, ¿no es cierto?, parte del acero de la tubería, ¿ya? Entonces ustedes tienen que también trabajar en materias de más arriba, van a ver que se tiene que inhibir el efecto de ciertos contaminantes provenientes de los fluidos que se están produciendo desde el reservorio. Entonces la parte técnica yo la tengo en esta parte de aquí. Y la parte económica es esta parte de acá. O sea, tiene que ser una tubería que resista todos los esfuerzos y también que sea relativamente barata y que no me permita gastar demasiado. Eso es lo que se busca en este tipo de problemas. ¿Ok? Entonces, aquí me dice que considere un tramo que equivale a 12 metros. Este es un dato que les va a dar siempre el ingeniero cuando ustedes hagan su diseño de cañería, su diseño, perdón, de tubería. ¿Ok? Su diseño de tubing. Ahora, algo que también les va a dar a ustedes y que es muy importante que consideren al momento de su diseño son los contaminantes que están presentes. Ya, ahorita vamos a ver una tinga, por favor, antes que se muera esto, porque se está queriendo morir. Ahí está. Ahora sí. Un ratito. Ya. Se escucha bien el audio, ¿no? Van a disculpar, hice una cosita. ¿Se escucha bien el audio, chicos? ¿Me escuchan bien? Sí, sí. Ya. Miren que aquí ustedes tienen diferentes fluidos que son corrosivos. En este caso, los más corrosivos que van a tener a ciertas condiciones de presión y temperatura son los siguientes: el dióxido de carbono y el ácido sulfídrico. ¿Ya? Me dice lo siguiente. O sea, parte de la solución es que nosotros al realizar nuestro diseño del arreglo de producción, se debe evaluar el perfil de la temperatura para determinar la profundidad donde se puede atender el problema de corrosión por efecto de temperatura y presencia de gases ácidos. Es decir,
que la temperatura, como ustedes ya saben, es un catalizador que se va a encargar de incrementar la velocidad de reacción, ¿no es cierto?, que va a tener estos contaminantes, estos gases ácidos, como es el dióxido de carbono y ácido sulfídrico, en el acero. Este va a atacar al acero, ¿no es cierto? Va a tender a disolver parte de sus componentes, a ionizarlos. Entonces ustedes tienen que básicamente diseñar todo esto en función de los contaminantes, la cantidad de los contaminantes y la temperatura que ustedes van a tener a la profundidad de referencia indicada en la parte de más arriba. Ouch, bicho. Au. Entonces, al ustedes tener los datos de temperatura, ¿ya? El dato de temperatura es algo que va a ser muy relativo. Va a depender de una fórmula, que es lineal, y el porcentaje de contaminante puede tener solamente dióxido de carbono, puede tener solamente ácido sulfúrico, puede tener ambos, ¿ok? Entonces, ustedes, vamos a ver a detalle esto ahora mismo. Nos dice lo siguiente: la corrosión puede ser definida como la alteración y degradación de material por medio de su ambiente y los principales agentes que afectan a la tubería y son gases disueltos como el oxígeno, el dióxido de carbono. El oxígeno aquí es muy importante porque ustedes saben que en todo, en toda zona donde tienen ustedes materia orgánica, también tiene la existencia de bacterias y esas bacterias van a tener cierta afinidad, digamos, a alimentarse o a vivir, digamos, en zonas que tienen un porcentaje de oxígeno que les permita vivir, ¿no? Entonces, también el oxígeno va a ser, digamos, un elemento importante que ustedes deben considerar al momento de diseñar el fluido que se va a encargar de proteger el pozo. En este caso, los biocidas, ¿no?, que se encargan de eliminar bacterias que están generando otros gases u otros contaminantes, como será el dióxido de carbono, el ácido sulfúrico, monóxido de carbono, ¿ya? Entonces, estas sales disueltas como cloro, carbonato y sulfato y ácido son los que tenemos que evaluar porque nos generan, perdón, un ambiente corrosivo, ¿ya? Y el ambiente corrosivo no es otro, en sí, la corrosión va a deteriorar el acero, va a reducir en cierta medida parte de la sección transversal y eso nos va a quitar a nosotros propiedades mecánicas que son muy importantes, ¿ya? Esto va a reducir las propiedades mecánicas de la tubería, por lo tanto es fundamental detectar ambientes agresivos que propician el fenómeno para seleccionar correctamente el acero y emplear así y prevenir el deterioro del tubo. Pues si esto ocurre, estaría en riesgo la integridad del pozo. Es decir, que cuando nosotros tenemos cierto porcentaje de contaminantes y cierto nivel de temperatura, ya sea alta, media o baja, va a afectarnos en cierta manera y vamos a poner en riesgo tanto la integridad del pozo como la de los trabajadores que están ahí. Bueno, cuando tenemos el arreglo ya todo completado y terminado y entregado, ya no hay más que el que se encarga de controlar toda la producción, ¿no? Pero igual, digamos, ustedes tienen que considerar todo eso, ¿ya? O los encargados de hacer workover, que son operaciones de arreglo, restituciones del pozo, reparación, reacondicionamiento, o en caso de que ustedes tengan que hacer operaciones de cambio del arreglo, es decir, si ustedes van a hacer un cambio de un arreglo convencional, que es el que vamos a tener generalmente, a un arreglo que va a necesitar un sistema de elevación artificial o un arreglo que va a requerir ciertos cambios con respecto a sus características para realizar operaciones de recuperación secundaria o simplemente realizar operaciones de estimulación matricial o fracturamiento hidráulico, ustedes van a tener que ver cómo va a interactuar el ambiente, es decir, los fluidos que están pasando a través de la tubería y el acero, que cómo se va a comportar con respecto a los fluidos que están produciendo ustedes. Entonces nos dice que la corrosión puede ocurrir durante la vida productiva del pozo, reduciendo el espesor de la tubería, produciendo pérdida de acero en ciertos lugares o picaduras pitting, ¿no es cierto? O lavados, como se le dice a veces en la parte de perforación, donde se generan, ¿no es cierto?, unos punzados debido a la corrosión o debido a no controlar los espesores correspondientes del acero, ¿ya? Este fenómeno se incrementa conforme aumenta la concentración de los gases corrosivos, claro que sí, como el oxígeno, dióxido de carbono y el ácido sulfúrico, también va a aumentar con respecto a la temperatura.
¿ya? Ahorita vamos a ver en qué manera nos incide a nosotros la temperatura y el porcentaje de contaminante que nosotros tenemos presentes acá. ¿Hasta aquí tienen alguna consulta? ¿Alguna duda que quieran realizar? ¿Alguna duda que quieran esclarecer, perdón? Jóvenes. Ninguna. Nada, ya. Ahora, para ver cómo nos va a afectar a nosotros el contenido de contaminante o el porcentaje de contaminantes presente en nuestro sistema hidrocarburífero, existe esto que son las presiones parciales. La presión parcial a usted le va a permitir conocer si el efecto de estos contaminantes va a ser muy agresivo o no va a ser muy agresivo o no va a afectarnos en nada, ¿ya? Nos dice que la presión parcial va a ser igual a la presión a la profundidad de interés durante la producción del pozo, es decir, la condición dinámica, por el porcentaje molar por el porcentaje molar de los contaminantes presentes en su sistema o los fluidos que estén produciendo. Para determinar el nivel de corrosión esperado en el pozo, se determina la presión parcial de los gases presentes y se emplea la siguiente tabla. Esta es la tabla, ¿ya? Nos dice lo siguiente, por ejemplo, si ustedes tienen un porcentaje de dióxido de carbono, ¿ya? De 9,641%, tienen una presión de cabeza de pozo de 1500 psi, ¿ya? ¿Cómo van a calcular la presión parcial para este contaminante, que es dióxido de carbono? Que es el único que tenemos presente según este problema. A ver. No tenemos otro contaminante. Nos está indicando que solamente tenemos por el momento dióxido de carbono. ¿Ya? Tenemos solamente dióxido de carbono en 9,641%. ¿Ya? Entonces vamos simplemente a afectar esta presión de 1500 psi por este porcentaje de contaminante, de manera tal que ustedes, como lo tienen en porcentaje molar, simplemente tienen que dividirlo para llevar la fracción molar, porque eso es lo que nos está indicando aquí. ¿Ya? Aquí tenemos que llevarlo en fracción molar, ¿ya? De manera tal que ustedes van a tener de esta manera, ¿ya? 1500 psi, que es la presión de cabeza que se las tiene que dar o ustedes se van a asumir. Esta presión de cabeza es muy importante que ustedes la tengan, ¿ya? Va a variar, van a ver ustedes en el Classroom que hay diferentes valores de presiones de cabeza, o también la vamos a tener que calcular en algún momento, pero va a depender de los datos disponibles, por ejemplo, el caudal, ¿ya? En este caso no tenemos esos datos, pero como ya nos está dando la presión de cabeza, podemos hacer el cálculo. Presión parcial va a ser igual a 1500 por 0,09641. ¿Eso cuánto sale, por favor? ¿Es correcto este resultado de 144,615? Eso. ¿Sale eso? Sí, sale eso. Perfecto. Entonces, ya al tener nosotros el valor de la presión parcial, fíjate lo que me dice acá. Mira, me dice que yo al tener presiones parciales voy a tener una corrosión esperada y me va a recomendar el tipo de acero que va a ser bueno para este arreglo, para este pozo, en otras palabras. Fíjate que si mis presiones parciales, en este caso para el dióxido de carbono, son mayores a 30 psi, ¿no es cierto? Libras por cada pulgada cuadrada, entonces la corrosión esperada va a ser alta. Y lo recomendable es usar este tipo de acero, que es el TRC95, ¿ya? Ya sabemos nosotros por qué este TRC95 es recomendado para niveles elevados de corrosión. Ya le había explicado a usted el anterior, ayudantía algunas características del acero, ¿ya? Entre el 3 al 30 de entre 3 a 30 psi o libras por cada pulgada cuadrada van a tener ustedes una corrosión media, ¿ya? Y a ustedes les va a convenir más trabajar con una L80 y también con una TRS95, claro que sí, ¿ya? Mientras más cerca estén ustedes del valor de 30, ustedes manejen un valor TRS95. Mientras más cerca estén ustedes de un valor de 3
PSI, trabajen ustedes con una tubería L80. ¿Ok? Y nos indica acá, para presiones parciales menores a 3 PSI, no se presenta o no se espera que exista corrosión. ¿Ya? Entonces, el acero recomendado para este tipo de pozo puede ser cualquier grado. ¿Me debo entender? Para este caso, que tengo una presión parcial de 144 PSI o 145 técnicamente, o si ustedes redondean, la presión parcial va a ser mayor a 30, por lo tanto la corrosión esperada va a ser alta. Y nosotros sí o sí vamos a tener que trabajar con este tipo de acero, TRC95. ¿Se entiende? ¿Estamos bien hasta acá? ¿Alguna duda o algún detalle que no se haya entendido? Los escucho. Sí, auxiliar, ¿se entiende? Ya, perfecto. Fíjense que para el ácido sulfídrico es diferente, ¿no? El ácido sulfídrico, bueno, ustedes saben que es una sustancia muy corrosiva y la tolerancia máxima que ustedes van a tener es 1.5 PSI. Entonces, si ustedes tienen el valor del porcentaje molar del ácido sulfídrico, ¿ya? También tienen ustedes que ver. Ahora, si ustedes tienen ambos componentes, es decir, ambos contaminantes en su sistema, es decir, dióxido de carbono y ácido sulfúrico, con que no cumpla una de estas dos, ustedes tienen que elegir la de mayor resistencia con respecto a sus propiedades químicas. En este caso, qué sé yo, que ustedes le den, digamos, una presión parcial de 2 PSI para ácido sulfúrico, la corrosión esperada va a ser alta, por lo tanto, vamos a tener que trabajar con una TRS95. Qué sé yo, le dice que por ácido sulfúrico ustedes trabajan con una TRS95, pero por dióxido de carbono van a tener ustedes que trabajar con una de cualquier grado, qué sé yo. Entonces, ¿cuál van a elegir ustedes? ¿Una de cualquier grado o una TRS95? Les pregunto. ¿Qué creen o qué imaginan que pasaría? Que debería pasar, perdón. Interesa. La TRC, porque esa ya nos está indicando que va a resistir ambos contaminantes. ¿Ya? Sí es sencillo. Bien, aquí tenemos otro diagrama, ¿ya? Que aquí simplemente nos está indicando, digamos, cómo se va a comportar, digamos, la presión parcial en función de cada uno de los porcentajes que vayan a tener, en función de cada una de las fracciones parciales que vayan a tener de hidrocarburo, y aquí van a tener simplemente, digamos, el tipo de acero que van a requerir en función de ese porcentaje de, perdón, en función de la presión parcial. Fíjate, para el dióxido de carbono vos tenés de 0.1 hasta 1000 PSI, y para sulfídrico tenemos de 0.001 hasta 1000 PSI, donde fíjate que para valores de 0.5 y para valores de presiones parciales de dióxido de carbono menores a 7, ya, o sea, en este rango, vos vas a tener que utilizar podés usar cualquier tipo de acero, ¿ok? Ahora mira, aquí me dice que si yo tengo valores entre 7 a 30, puedo usar aceros al carbón más inhibidores de corrosión, que son fluidos o son mezclas que se introducen al pozo para proteger a la tubería cuando ustedes tengan fluidos que sean altamente corrosivos, ¿ya? Y para valores mayores van a tener ustedes que utilizar algún tipo de acero, ¿ya? Aquí les está indicando algún tipo de acero que tenga estos componentes en su sistema, específicamente o en especial porcentajes de cromo en su composición de 13 a 15%, porque ya saben que el cromo es aquel que se encarga de darle resistencia o esa propiedad de resistencia a la corrosión al acero, ¿ya? Y lo mismo van a tener aquí, ¿no es cierto? Diferentes tipos de acero de 22 a 25% de cromo. Si ustedes tienen temperaturas mayores a 250 grados centígrados, ¿ya? Y tienen una presión parcial mayor a 1.5, entonces ustedes aquí tienen que ver, ¿ya? ¿Qué tipo de acero van a utilizar? Combinando ambos componentes, ¿ya? Las recomendaciones son esas. ¿Hasta aquí tienen alguna duda o algún detalle? ¿No? Ya.
Ahora, de acuerdo a esto, nos dicen, ¿no es cierto? Del nivel de corrosión esperado es alto. ¿Por qué? Porque la presión parcial para dióxido de carbono es 145 psi. Esto es mayor a 30 psi. Por lo tanto, el grado de acero recomendado para la tubería de arriba, que es la que se va a encargar de resistir a la corrosión, ¿ya? Va a ser una TR-125. ¿Por qué la de arriba va a resistir a la corrosión? Por lo siguiente. Mira, este es el efecto que tiene la temperatura sobre la resistencia del acero y la corrosión. Si el incremento de la temperatura produce una disminución de la resistencia a la ciencia de las tuberías, a ver, ¿por qué la temperatura reduce la resistencia a la adherencia de las tuberías? A ver, les pregunto, pregunta básica de física 2. A ver, el acero, ¿qué hace cuando ustedes tienen alta temperatura? Cualquier material. Se Dilata. di exacto, ¿ya? Entonces, el acero, la temperatura no solamente se va a encargar de catalizar el efecto de los contaminantes en el acero, sino que también va a reducir las propiedades mecánicas del acero, ya que esta temperatura va a tender a dilatar el acero, dependiendo de las características mecánicas que tenga el acero y cómo ha sido fabricado, el tipo de tratamiento y todo eso, van a tener ustedes diferentes resistencias al, a la temperatura, o sea, cómo va a afectar la temperatura al acero que ustedes estén manejando. Otro fenómeno que causa la temperatura es el efecto de la corrosión. La norma NACE indica que el ácido sulfídrico incrementa el ataque de acero a temperaturas cercanas a 65 grados centígrados. A temperaturas mayores el efecto es menor, nos dice, debido a que disminuye la solubilidad del ácido sulfídrico en el agua. Entonces la temperatura máxima para el ácido sulfídrico, si ustedes tienen ese valor presente, ya es 65 grados centígrados. Ahora, ¿por qué ese valor es muy importante? Va a haber exámenes o existen algunos modelos de examen que he visto pero que no los tengo, en los que no les da la temperatura de corrosión. Y ustedes tienen que acordarse básicamente de estos valores. Por ejemplo, para el ácido sulfídrico, 65 grados centígrados. Entonces, hasta esa temperatura ustedes tienen que realizar un diseño correspondiente para bajar una tubería hasta cierta profundidad. Ya que a temperaturas mayores el ácido sulfúrico tiene efectos menores, es decir, que no va a afectarnos mucho al acero. Y lógicamente la velocidad de la reacción generada por el hidrógeno va también a generarnos para nosotros problemas, ¿no es cierto? Ahora, sin embargo, dice que hay experiencias en pozos petroleros que han indicado que la corrosión por sulfúrico ocurre hasta los 100 grados centígrados. Entonces, ahí ustedes tienen rangos de 65 grados centígrados a 100 grados centígrados de rango de tolerancia para, perdón, de alcance para lo que viene a ser la corrosión. O sea, las temperaturas máximas de corrosión van a estar presentes en rangos de 65 a 100 grados centígrados. Como por ejemplo aquí, fíjense, ¿ya? Mira cómo está comportándose el nivel de corrosión o el ritmo de corrosión anual en milímetros por año, ya en función de la temperatura, ¿no es cierto? Entre este rango entre 65 y 100 grados centígrados, ustedes van a tener la máxima corrosión esperada. Entonces, ustedes tienen que ver en sí en qué zona se encuentran dependiendo de la temperatura. Y fíjate que aquí también nos están dando presiones parciales, entonces también va a depender de la temperatura y del porcentaje de contaminante que vos tengas presente en tu pozo. ¿Ok? Como en este caso tenemos otros 9,60 y algo de por ciento de ácido sulfúrico como contaminante, el dióxido de carbono va afectando de cierta manera para presiones parciales, ¿ya? Perdón, para dióxido de carbono es lo que tenemos nosotros aquí. Este trabajo que estamos realizando, aquí está, es para dióxido de carbono. Entonces, tenemos nosotros un valor mayor a 3 bares, entonces nuestro ritmo de corrosión va a ser mucho más elevado. Y eso va a implicarnos a nosotros problemas posteriores, ¿ya? Ahora, ¿qué, qué tenemos que hacer nosotros con esa temperatura? A ustedes le va a dar una temperatura de corrosión, ¿ya? Una temperatura de corrosión. Mira lo que dice. Es importante considerar los efectos para hacer una selección adecuada de la tubería de producción a un costo mínimo, pues cuando el ambiente corrosivo no es muy severo, puede ser conveniente colocar una tubería especial
para la corrosión únicamente a partir de la profundidad donde se alcancen los 100 grados centígrados a superficie. ¿Ok? Es decir que si ustedes ven conveniente, digan, bueno, no es que ustedes ven conveniente, sino que es conveniente que ustedes trabajen con un tipo de acero en la cual ustedes puedan trabajar hasta temperaturas máximas de corrosión y que este acero resista hasta ese tramo niveles elevados de corrosión. ¿Ya? Ahora, para este problema que nosotros estamos viendo, nos está indicando lo siguiente: considerando que los mayores efectos de corrosión se darán a 75 grados centígrados, ustedes lo van a tener el enunciado aquí, así como se lo está indicando, o lo van a tener también de otra manera que nos va a decir que es la temperatura de corrosión o la máxima corrosión esperada, nos va a decir en algunos modelos de examen. ¿Ya? En este caso es 75 grados centígrados. Entonces, con esa temperatura vamos a determinar la profundidad mínima donde se debe colocar una tubería de producción para que resista a la corrosión. Es decir, que la tubería que yo voy a tener hasta la temperatura, hasta donde yo alcance una temperatura de 75 grados centígrados, debo colocar una tubería que resista a la corrosión o al ataque generado por los contaminantes presentes en el acero. ¿Ya? Entonces, algo que nos va a dar el ingeniero muchas veces sí y a veces tal vez no se lo dé es la temperatura de superficie. ¿Ya? En este caso, tenemos una temperatura de superficie de 28 grados centígrados. Esta temperatura de superficie es una temperatura promedio que tienen ustedes evaluado cada cierto tiempo en el pozo, en boca de pozo, tienen ustedes medidores de presiones, de temperaturas, caudales, esfuerzo y todo eso. ¿Ya? Entonces, esta temperatura de superficie puede ser relativa, puede ser un valor dado cada cierto tiempo, puede ser una temperatura de superficie anual, puede ser una temperatura de superficie semanal, puede ser una temperatura de superficie mensual o inclusive puede ser una temperatura de superficie diaria. De manera tal que ustedes van a tener valores muy aproximados entre 20 y 30 grados centígrados. En caso de que no se los dé, ¿ya? Entre 20 y 30, entre 15 y 30 puede ser, ¿ya? Son valores promedio estimados en superficie, ¿ya? Ahora, también tenemos este otro dato que es el gradiente estático de la temperatura. Ahora, este valor que nos está dando que es de 0.0224 grados centígrados por cada metro, ¿ya? Va a ser un valor variable, ¿ok? Este gradiente geotérmico es un incremento de temperatura por cada incremento de profundidad. A medida que ustedes estén profundizando más en la Tierra, van a tener ustedes cierto incremento o un porcentaje de incremento de temperatura. A eso es lo que se conoce como gradiente geotérmico, o en este caso lo tienen ustedes presente como gradiente de temperatura estático. ¿Ya? Puede variar desde valores, y eso sería bueno que ustedes anoten, serían valores aproximados, si es que no se lo da de dato, ¿ya? Si es que no se lo da de dato, puede ser valores de 1 grado centígrado, ¿ya? Puede ser valores de 1 grado centígrado por cada 30 metros, o también puede ser un valor de 1 grado Fahrenheit por cada 100 pies, ¿ya? Pueden ustedes tomar esos rangos de temperatura para poder ocupar en caso de que no les dé el dato del gradiente geotérmico o en este caso gradiente de temperatura estático. ¿También hasta aquí? ¿Estamos bien hasta aquí? Eso sí y solo si el ingeniero no le da el dato del gradiente geotérmico, ¿ok? ¿Alguna duda o algún detalle que no haya quedado claro? Sí, Jóvenes, todo. ¿todo claro? Ok, bien. Entonces, nosotros tenemos como dato la temperatura máxima estimada a 75 grados centígrados. ¿Qué tengo que hacer? Voy a usar esta fórmula de acá, la fórmula de la temperatura en el fondo de pozo. La temperatura en el fondo de pozo nos indica lo siguiente, que va a ser igual a la temperatura de superficie, en este caso este valor de aquí, 28 grados centígrados, más el gradiente de temperatura o gradiente geotérmico por la profundidad que ustedes vayan a tener. ¿Qué profundidad? La profundidad a la cual yo debo tener o la que yo espero tener la máxima corrosión. ¿Ya? Entonces,
Ya tengo yo la temperatura de fondo. Esta temperatura de fondo son los 75 grados centígrados, que es hasta donde yo espero tener la máxima corrosión esperada. ¿Ya? La temperatura de superficie ya la tengo de dato, pero también ustedes ya saben cómo estimarse ese valor. ¿Ok? Y este valor de gradiente geotérmico, ya saben, en caso de que lo tengan de dato, usan el valor que les dé de dato. En caso de que no tengan el dato, ocupan estos valores que son muy próximos a los valores reales. Y la profundidad es lo que nos falta. No lo tenemos. Tenemos que calcularlo. ¿Ya? Tenemos que calcular la profundidad. La profundidad a la cual se espera la máxima corrosión esperada. Entonces, ¿qué hago yo? ¿Qué hago yo para este caso? Bueno, puedo tener, como lo tengo aquí, fíjate, una temperatura de fondo de 28 grados centígrados, ¿ya? O sea, yo puedo hacerlo de diferentes maneras. Entiendan que esta es una correlación lineal que me puede permitir obtener diferentes valores en función de otros valores que yo pueda hacer variar, ¿no es cierto? ¿Me dejo entender, jóvenes? En este caso, ustedes tienen, perdón, en este caso está calculando la temperatura de fondo. ¿Ya? ¿Para qué estamos calculando la temperatura de fondo? Para realizar este diagrama de perfiles de temperatura, ¿ya? Porque la temperatura o el gradiente geotérmico o la temperatura correspondiente a la Tierra por cada incremento de la profundidad es un valor que se va a comportar como una línea recta, por lo menos los primeros entre 10 y entre los 10 y los 70 kilómetros, entre los 10 y los 70 kilómetros, la temperatura va a tener un comportamiento lineal. Y aquí lo único que hace, fíjate, es lo siguiente. Primero, en superficie, ¿ya? Tiene 28 grados centígrados. ¿Qué nos está indicando eso? Que tenemos un punto de temperatura versus profundidad. Eso es lo que nos está indicando aquí, mira. Si alcanzan a ver ustedes, tenemos ese punto de ahí marcado en esta parte de acá. ¿Ya? A ver. Aquí. Se alcanza a ver, ¿no es cierto? Esos son los 28 grados centígrados correspondientes a 0 metros de profundidad en el pozo. ¿Ya? Ahora, aquí lo que está haciendo es calcular la temperatura del fondo a la profundidad de referencia, que es la mitad del reservorio, que sabemos que es 4.450 metros. ¿Ya? Esos 4.450 metros ustedes lo tienen en su arreglo y también se los ha dado en el enunciado. 4.450 metros. Cabe recalcar que ustedes para el examen van a tener entre 40 minutos a una hora. Es decir, que todo el diseño y todo lo que vamos a ver en esta ayudantías tienen que ustedes hacerlo entre media hora y una hora. ¿Ya? Se puede hacer. Ya tienen que ser veloces. Ahora, ya tenemos el primer punto de temperatura y profundidad. Es decir, a 0 metros, 28 grados centígrados. Ahora, tenemos este otro punto de temperatura, 127 grados centígrados, ¿no es cierto? Para una profundidad de 4.450 metros. ¿Ya? Entonces, al tenernos otros eso, vamos a marcar el siguiente punto. A los 4.450 voy a marcar el punto en el cual yo he estimado la temperatura de fondo, 127.68 grados centígrados. Entonces, para mí va a ser este punto de acá. ¿Ok? Listo. Al tener yo dos puntos, puedo trazar una línea recta, así como la tengo aquí. A ver si se alcanza a ver, ¿no? La línea recta esta de aquí, una línea que es trazada de punto a punto. ¿Se alcanza a ver, jóvenes? Sí, se ve la línea. Muy bien. Entonces, ¿qué voy a hacer yo con esta línea? Simplemente voy a interpolar el valor de la temperatura máxima de corrosión a 75 grados centígrados. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar yo 75 grados centígrados aquí, ya, aquí donde está esta línea de acá. No sé si la alcanzan a ver bien. No sé si se ve bien mi puntero. Aquí no ves. En este punto de acá, 75, ¿se ve? En temperatura. ¿Ya? ¿Se ve? ¿No se ve? Pregunto, por favor, me confirman. Sí se ve. Se ve Ya. clear. ¿Qué van a hacer? Van a trazar una línea vertical que corte, ¿ya? Esta línea
correspondiente a la temperatura. Esta línea es correspondiente al gradiente geotérmico. De manera tal que ustedes, al trazar esa línea vertical y cortar esta línea, pueden hacer la lectura de cualquier profundidad. En este caso, ya, podemos simplemente interceptar 75, cortamos la línea y nos vamos a leer en sentido horizontal hacia la izquierda y obtenemos el punto de profundidad correspondiente. Para este caso tenemos, fíjate, esto está yendo de 1, 2, 3, 4, 5, está yendo de 200 en 200. Esta línea de acá está llegando más o menos a 2100 metros de profundidad. ¿Ya? Entonces, yo puedo hacer esto utilizando esta gráfica o puedo obtener esa profundidad utilizando la correlación. ¿Qué correlación, Cristian? Esta correlación de aquí, ¿ya? Donde vos simplemente despejás profundidad, de manera tal que te quedaría a vos temperatura de fondo menos la temperatura de superficie dividido con respecto al gradiente geotérmico, ¿ya? Que es lo que ustedes tienen acá. Profundidad va a ser igual a la temperatura de corrosión esperada, la máxima corrosión esperada, esta de aquí, menos la temperatura de superficie, que esa nos la van a dar de dato, o también nosotros no la podemos asumir en caso de que no nos las den, con respecto al gradiente geotérmico, que también va a ser un dato que nos podrían dar, como no, y que podríamos asumir, ¿ya? En este caso, la profundidad va a ser igual a esa temperatura máxima de corrosión esperada, que son los 75 grados centígrados, menos la temperatura de superficie. Esa temperatura de superficie que nos dio de datos que es 28 grados centígrados. ¿Ya? Todo eso con respecto al gradiente geotérmico, donde mi gradiente geotérmico para este caso es 0.0224 grados centígrados por cada metro. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Se va a ir grados centígrados con grados centígrados y nos va a quedar metros en un extremo, de manera tal que metros va a subir a la parte superior en el numerador y ustedes van a tener este valor más o menos. A ver, me ayudan con el cálculo. 75 menos 28 dividido entre 0.0224. ¿Sale eso? Sí. Sí. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa con ese valor que nosotros tenemos ahí? ¿Qué pasa con ese valor? Podemos llevarlo a un valor redondeado de 2100 metros. ¿Ya? Entonces, ¿para qué llevamos a ese valor estimado de 2100 metros? Aquí es donde interviene ese valor de tramo que nos ha dado de 12 metros. A ver, vamos más arribita. Ya nos ha dado un tramo. Está viendo. Miren que nos está diciendo que consideremos un tramo equivalente de 12 metros. ¿Ya? Un tramo equivalente de 12 metros. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros con ese valor de tramo de 12 metros? Fíjense que nosotros, con esta profundidad máxima de corrosión estimada, ¿ya? Con esta profundidad máxima de corrosión estimada, que es 2100 metros, tenemos que ver más o menos hasta dónde va a llegar esa tubería que va a estar en la parte de arriba. En la parte inicial del enunciado, ¿ya? En la parte inicial del enunciado que nosotros teníamos presente, nos está indicando que teníamos dos diferentes diámetros. La de 2,7 octavos que va a estar arriba y la de 2,3 octavos que va a estar abajo. Y nos dice que consideremos, ¿ya? La profundidad máxima hasta donde va a llegar la tubería de 2,7 octavos, 2200 metros para esta de 2,7 octavos, ¿no es cierto? Ahora, sé que esta va a ser una tubería de 2,7 octavos. Sé que va a llegar a 2200 metros, pero no sé qué tipo de acero va a ser el que va a trabajar para esas condiciones. ¿Qué condiciones? Condiciones de corrosión. De 0 a 2200 metros, esta tubería de 2,7 octavos tiene que resistir la corrosión. ¿Por qué? Porque hasta los 2200 metros yo tengo estimado que voy a llegar a una temperatura de 75 grados centígrados. Al tener esa temperatura estimada de 75 grados centígrados, estoy esperando que exista una corrosión muy elevada. Entonces, al tener una corrosión muy elevada,
Al tener una corrosión muy elevada. Disculpen, chicos. Un ratingo ya. Bien, chicos. Entonces, la tubería que va a estar arriba, la de 2 octavos, tiene que resistir a la corrosión debido a eso, porque tenemos una temperatura de 75 grados en la que esperamos una máxima corrosión estimada y que esa tubería de 200 octavos debe resistir todo ese efecto de corrosión. Ah, ¿qué tubería yo he decidido que va a trabajar para la corrosión para la de aquí arriba? Una TRC 95, ¿no es cierto? Para la de abajo todavía no sé qué tipo de tubería voy a utilizar, pero sé que tiene un diámetro externo de 2,3 octavos y esta va a resistir al colapso. Entonces, la tubería de arriba es una tubería que va a resistir a la corrosión o tubería de corrosión y la tubería de abajo es una tubería que se va a encargar de resistir los efectos del colapso o tubería de colapso. Hasta aquí estamos bien. ¿Alguna duda que tengan? Por favor, los escucho. ¿Todo claro? ¿Todo correcto? Sí, Y yo que me alegro. Entonces, miren, aquí entra lo siguiente, ¿ya? El criterio técnico económico, más que todo económico, porque ya sé que el criterio técnico para la tubería de arriba es que debe resistir a la corrosión y que debe ser, por lo tanto, una tubería TRS-95. Ahora, el criterio económico es el que vamos a evaluar ahora, ¿ya? Es el que vamos a evaluar ahora. No dice que la tubería de 2,7 octavos, la tubería de arriba, tiene que ser resistente a la corrosión. De acuerdo a la tabla 211, el acero recomendado es TRS-95. Hasta ahí ya estamos bien, ¿no es verdad? Luego nos dice que las tuberías disponibles que se tienen para este grado son las siguientes. Si nosotros vemos la tabla largota de esta, ¿ya? Esta tabla de aquí. Si nosotros vemos esta tabla y revisamos, tenemos que buscar tubería de 2,7 octavos. Busquemos 2,7 octavos. Aquí están las de 2,7 octavos. Hasta aquí. Pero ¿cuáles son TRS-95? Estas dos de acá. ¿Ya? Y tenemos estos tramos. ¿Ya? Tenemos estos tramos de 6 y 7 dólares por metro de tubería. Y tenemos tramos de 100 y 200 metros. Perdón. De 100 y 200 metros. ¿Ya? Entonces, debemos ver cuál nos conviene a nosotros seleccionar en función del criterio económico. Veamos lo siguiente. Se lo realiza de la siguiente manera. Mira, yo tengo dos tipos de tubería. Una de 200 octavos, TRS-95, pero esta de acá arriba tiene un un libraje de 6,4 libras por cada pie de tubería. Sin embargo, la tubería de abajo, la tubería de producción 200 octavos TRS-95, con un con un libraje de 8,6 libras por cada pie, ¿ya? Tiene tramos de 200 metros y tiene un precio de 7 pulgadas. Ahora, el criterio económico aquí viene a ser afectado por el criterio técnico, ¿ya? ¿Cuál nos va a resistir más? ¿Cuál nos conviene utilizar? ¿Cuál nos sirve, en otras palabras? Eso lo vemos con esto, fíjate. Si cada tramo equivale a 12 metros, que es lo que teníamos de dato más arriba, ¿se acuerdan, chicos? Que más arriba habíamos tenido un dato que nos decía que el tramo equivalente de cada tubería es 12 metros. ¿Se acuerdan o no se acuerdan para que les muestre el dato? Oye, ¿esto alumbra? no. ¿No se acuerdan? Aquí arriba, miren, aquí arribita nos dice que el tramo equivalente para esta tubería, ya, y nos va a dar siempre el enunciado de eso. El tramo equivalente para cada tubería es 12 metros. ¿Ahora sí se ve bien? Ah, ya. Sí, ¿Sí? sí, sí. Perfecto. Entonces, ahora tengo. Ay, se va a morir. Entonces, Siempre yo al va a tener ser, ¿no? ¿Cómo, cómo? Siempre va a ser dato el tema del tramo equivalente de este, ¿no ves? Exactamente. Y si no se lo da, tienen que pedírselo. ¿Vale? Pero sí, Bien. Ese
Ese tramo equivalente es el rango de la tubería, nada, ni más ni menos que eso. Ya hay tres tipos de rango, ¿no es cierto? Pero eso ya es otro cuento. Ya aquí nos está dando ese valor, que es 12 metros. Entonces, bajo ese criterio, yo debo ver cuál me conviene. Mira, si cada tramo equivale a 12 metros, entonces la tubería de 2,7 octavos TRS-95 de 6,4 libras por cada pie, es decir, esta de aquí arriba, no cumple con la longitud requerida. ¿Por qué? Porque si ustedes multiplican 100 tramos, ¿no es cierto? Por 12 metros, esto nos sale 1200. ¿Estamos bien? Jóvenes, jóvenes, Sí, auxiliar. Sí, ¿ya? ¿Qué pasa con esto? Este valor para estos 100 tramos, ¿ya? Y este tramo equivalente es 1200. Eso es menor a la profundidad de corrosión esperada. Entonces, no me conviene esta de aquí. No me conviene que sea la más económica, que es esta que vale $6 por cada metro de tubería. ¿Qué debo hacer? Debo ver la siguiente. Esta de aquí, descartada, no me sirve. ¿Ya? Esta de aquí, descartado, no me sirve. Voy a ver para la de abajo. Mira, si tenemos que considerar que la tubería de producir, si tenemos que considerar esta tubería de 2,7 octavos, TRC-95 de 8,6 libras por cada pie, vemos, ¿no? Tenemos 200 tramos de tubería, lo multiplico por los 12 metros, voy a tener una longitud de 2.400 metros. Esto es mayor a los 2.100 metros de la profundidad de corrosión esperada. Es más costosa, pero cumple con el requerimiento técnico. Entonces, aquí es donde ustedes tienen que evaluar y sobreponer el requerimiento técnico con respecto al requerimiento económico. ¿Se entiende? Esa decisión ustedes la deben tomar en menos de 10 segundos. O sea, de 5 se van ustedes a calcular 100 por la longitud por el tramo equivalente o 200 por el tramo equivalente y la que más convenga es la que ustedes deben utilizar. La que más convenga con respecto al aspecto técnico. Porque si el aspecto técnico nos falla a nosotros, bueno, pues el aspecto económico va a ser mucho peor de solucionar, ya porque puede afectar en muchas maneras. Entonces, ahí tienen ustedes cómo es que nos afecta los tramos versus el tramo equivalente, ¿ya? Por más que sea costosa, nos cumple con el requerimiento técnico. Y al cumplirnos el requerimiento técnico, nos está indicando que toda nuestra maniobra, todo lo que estamos trabajando va a ser segura. Todo nuestro trabajo, perdón, y toda la forma en la que nosotros trabajemos va a ser segura, ¿ya? Ahora no dice, fíjate lo siguiente, ya sé qué tubería voy a utilizar. Voy a utilizar esta de acá, esta tubería de 2,7 octavos TS-95 de 200 con un precio por tramo de tubería de $7 por cada metro. Un poquito caro, pero es la que nos conviene, así que vamos a usar esa, ¿ya? Entonces ya sabemos qué tubería va a ser la de arriba. La tubería de arriba va a ser una de 2,7 octavos TRC-95 de 8,6 libras por cada pie, que va a tener 200 tramos. Esto lo de los tramos solamente se maneja aquí. Y el precio por metro de tubería es de $7 por cada metro. Bomba. Vamos a la de abajo. Ya sabemos, ya hemos seleccionado la tubería de corrosión. Vamos a ver con cuál va a ser la tubería de colapso. ¿Ya? Para la tubería que tiene una profundidad de 2.100 a 4.380 metros, tenemos que considerar la tubería que sea resistente al colapso. Entonces, aquí tenemos diferentes tipos de tubulares. Por ejemplo, P110, TAC 110, TAC 140. Son diferentes grados de tubería que ustedes van a tener que considerar. ¿Ya? Ahora, ¿cuál me conviene a mí? Yo me voy a buscar todas las tuberías aquí en este cuadro grande, ¿ya? Todas las de 2 3 octavos. Aquí tengo de 2 3 octavos solamente estas dos, la P110 y la N80. ¿Cuál me convendría a mí utilizar, la P110 o la N80? Aquí tengo de nuevo que evaluar, ¿ya? ¿Por qué la P110 y por qué no la N80? Porque la tubería P110 tiene mayor resistencia al colapso y la N80, aunque tiene mayor costo,
perdón, disculpen, estoy un poco delirando. Está diciendo que vamos a ocupar la P110, ya que esta tiene mayor resistencia al colapso que la N80. Por más que sea mayor el costo, ¿ya? No va a convenir trabajar con esta P110, ya que esta va a cumplir con el requerimiento técnico, ¿ok? Y al cumplir con el requerimiento técnico, obvio que también tiene que cumplir con el requerimiento, claro, con el requerimiento económico. Entonces, de tabla, ¿yo qué voy a hacer? Voy a extraer. Ahora, aquí es donde viene lo siguiente. ¿Qué tabla? ¿De qué tablas estamos hablando? Voy a abrir otro archivo. Lo tengo, me van a dejar. Ya, por favor. Lo tengo. Discúlpenme. Un ratito, por favor. Aquí. Esto de acá. Esto de abrir. Ocultar. Ya. Voy a hacer lo siguiente. Ok. Voy a compartir todo esto. A ver. Voy a presentar toda la pantalla. Ya. Fíjate vos que tengo lo siguiente. ¿Ya? Ya tengo seleccionado los tipos de tubería. Ya sé que va a ser la de arriba, una TRS-95 de 8.6 libras por cada pie. Y ya sé que la de abajo va a ser una P110 de 4.6 libras por cada pie. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que extraerme, ¿ya? Los valores correspondientes a las propiedades mecánicas y características de la tubería. Entonces, básicamente tengo que rellenar esta tabla de acá. Por ejemplo, a ver, para esta tubería de 2,7 octavos, perdón, de 2,3 octavos, que es la que hemos seleccionado, esta de aquí, ¿no es cierto? Hemos seleccionado esa de ahí, ¿ya? Yo sé que para esta P110, un ratito ya, ratito. Michael, para jóvenes. Una pelada me está molestando. Ya van a disculpar. Ya, miren, ustedes tienen aquí una tubería de 2,3 octavos, ¿ya? 4.6 de, de peso unitario, libraje, peso nominal, como ustedes quieran llamarlo. Un diámetro interno de 1.995 grados P110, resistencia al colapso de 16.130 PSI y resistencia al reventamiento de 15.400 PSI. ¿Qué pasa con estos valores de acá? ¿De dónde los obtuve? Estos valores los extraigo de tabla, ¿ya? Estos son valores que se extraen de tabla. Estos valores se extraen de tabla. ¿Qué tabla? Esta que tienen ustedes aquí abajo. Esa tabla la tienen ustedes aquí abajo, ¿ya? Más abajito. Tienen esta que están en más calidad. Tengo otra, pero es que están en una calidad asquerosa. Así que prefiero que agarren este Excel, se copien todo esto y se lo lleven en otro archivo y lo lleven a PDF. Así va a ser mucho mejor. ¿Ok? Ahora, ¿cómo vamos a manejar esta tabla? Les presento a las tablas de tubería de producción. ¿Ya? Esta tabla existen para diferentes empresas que se encargan de hacer su fabricación. ¿Ya? Estas son tablas creadas por Schlumberger, pero hay tablas específicas de empresas que se dedican únicamente a fabricar tubulares, como Tenaris, una de ellas, y otras que no conozco, pero la más conocida para la industria petrolera creo que es Tenaris. ¿Ok? Entonces, estas tablas de acá, ustedes las van a tener en este modelo para este tipo de, para esta empresa, ¿no? Para el número, pero
Tienen ustedes otra, por ejemplo, esta de aquí, que la van a manejar ustedes en materia de más arriba. Le voy a mostrar, solamente para que vean y se alucinen un poquito, ratito, déjenme ver. No se quiere abrir esta huevada. Ahí está. Ya, aquí tienen ustedes, está creada por esta página, ya, que también maneja las mismas características. Generalmente, para las tablas que ustedes vayan a manejar, la primera columna corresponde al diámetro externo de la tubería o del tubular. No sé si lo alcanzan a ver. A ver, voy a hacer un poquito más grande. Un poquito más grande. Vamos. Un poquito más grande. Ya. Fíjate que aquí nos dice tubing size o el tamaño de la tubería. El diámetro nominal o el diámetro externo, ambos en pulgadas, pero aquí está en fracción. Ya tienen ustedes desde diámetro de 3/4, 1 pulgada, 1 1/4, 1 1/2, 2 1/16, 2 3/8, 2 7/8. Como para esta empresa, para esta que nosotros estamos jugando ahora, tienen ustedes para tuberías que tienen diámetros desde 1.05, 1.315, 1.660, ¿ya? Van a tener ustedes diferentes tipos de diámetros externos para diferentes tipos de tubulares. Y para el caso que nosotros estamos estudiando, que es esta de acá, tenemos una que tiene un diámetro externo de 2 3/8, ¿ya? Lo siguiente que tienen todas las tablas, en la siguiente columna, ¿ya? Viene a ser el peso unitario, ¿ok? Este viene a ser, fíjate, el peso unitario sin conexiones, ¿ya? Fíjate que tiene un peso unitario menor al que sí tiene conexiones, ¿no es cierto? De esa manera ustedes van a manejar, como nosotros estamos manejando pesos nominales sin considerar las conexiones, normalmente vamos a ocupar estos valores de acá, ya, los que están en blanco para este tipo de tabla, pero para nosotros lo vamos a tener en esta de Lumbrier, o Lumbrier, como ustedes quieran llamarle, como ustedes lo pronuncien mejor. Disculpen si no lo pronuncio bien, no se sientan ofendidos. Van a tener ustedes esta de acá, por ejemplo, que tiene 3.25. Vamos a buscar la de 2 3/8, que es la que nos interesa. 2 3/8 o 2.375, ¿ya? Vamos a buscar entonces 2.2 3/8 o 2.375. Busquemos en esta de aquí, 2 3/8, aquí está, o 2.375. ¿Qué grado es el que nosotros estamos buscando? Es P110, que es lo que hemos visto, y un libraje de 4.6 libras por cada pie. P110 y 4.6 libras por cada pie. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a buscar en la tabla 2 3/8. Aquí tengo, mira todo esto de acá. 2 3/8, 2 3/8, 2 3/8, 2 3/8, 2 3/8, 2 3/8. Hasta aquí tengo, no, hasta aquí son 2 7/8. ¿Ya? 2 3/8, 2 3/8. Todo esto desde aquí, toda esta página que es la página 16, son puras tuberías desde acá abajo, desde aquí para abajo, son puras de 2 3/8. Ahora, el libraje que a mí me interesa es la de 4.6 libras por cada pie. 4.6 libras por cada pie. ¿No es verdad? Entonces voy a buscar. Ya sé que es 2 3/8. Ya sé que es 2 3/8. Ya sé que es de 4.6 libras por cada pie. Y ya sé que es P110. ¿No es verdad? Ya sé todo eso. Entonces voy a ingresar a mi tabla y buscar esas características. Primero por el diámetro externo. 2 3/8. Todo lo que está por acá es de 2 3/8. Ya todo lo que está por acá es de 2 3/8. Con respecto al diámetro, al libraje 4.6. Ahora sí, ya tengo un valor, ya se redujo mi tabla. Fíjate que aquí tengo ya librajes de 4.7 para abajo. Y aquí yo tengo librajes de 4.6 hasta aquí, hasta esta de acá. Entonces yo estoy buscando la P110. 4.6. Entonces ahora ya tengo diámetro externo, 2 3/8, de aquí hasta acá. Ya tengo librajes de 4.6 de aquí hasta acá. Ahora estoy buscando la que tenga un grado P110. Este es H40. Esta es J55, L80, N80, C90, T95. Esta es la P110.
¿Se entiende? Entonces, para esta tubería, que es la de 2 3 octavos, que tiene un libraje de 4.6 libras por cada pie, y que tiene un grado de acero P110, voy a extraer el diámetro interno, que es la tercera columna para esta tabla. Voy a extraer la resistencia al colapso, que es la penúltima columna en la tabla, esta que es de 16.130, y voy a extraerme la resistencia al reventamiento, que es 15.400 para esta, que es la última columna en la tabla. Ya aquí no dice. Collapse Resistance para usted va a ser la resistencia al colapso. Internal Yield va a ser la resistencia a esfuerzos internos. ¿Ya? Entonces, para esa resistencia al colapso y para esa resistencia al reventamiento o a los esfuerzos internos, van a tener que extraerse esos valores. Entonces, primero, nos vamos a extraer el diámetro interno. Para esta tubería de 2/3 octavos o 2.375, voy a tener un diámetro interno de 1.995 en función del libraje, ¿no es cierto? Mientras mayor sea el libraje, mayor va a ser el espesor, ¿no es cierto? Eso es lo que nos indica en función del volumen de acero. Entonces me extraigo 1.995, ahí está, me traigo 1.995 a la tabla, listo, ya lo tengo. Voy a llevarme al siguiente valor, me voy a mi tabla. Resistencia al colapso, 16.130. Aquí está, ¿no ven? 16.130. Me lo llevo a mi tabla. 16.130. Y lo anoto. ¿Listo? Para la resistencia al reventamiento. ¿Qué pasa con la resistencia al reventamiento? Igual me lo tengo que extraer. 15.400 PSI. 15.400 me lo voy a llevar acá y lo anoto para resistencia a presión interna o resistencia al reventamiento. ¿Ya? Ahorita voy a ver. Para resistencia al reventamiento. Bien. Hasta aquí se entiende cómo extraemos valores de la tabla, chicos. Sí. Está claro, ¿no? Es muy sencillo. Esto lo tienen que hacer también en 10 segundos. Todo. Traten de hacer cada paso en 10 segundos ustedes. De esa manera aseguran una buena nota. Y hagan el práctico, porque miren que yo les di un práctico el anterior semestre, nadie lo hizo. Nadie lo hizo bien, creo. No lo corrigieron, lo que dije que corrijan. Y bueno, pues, moral, ¿no? Caballero nomás. No es bueno ser flojo. A veces. A veces nomás. Ya, entonces de esa manera ustedes ya extraen los datos para la tubería de 2/3 octavos, que es una tubería de 2/3 octavos, que tiene un libraje de 4.6 libras por cada pie, que tiene un diámetro interno de 1.995 pulgadas, tiene un grado P110, tiene una resistencia al colapso de 16.130 PSI y tiene una resistencia al reventamiento de 15.400 PSI. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa con la de 2/7 octavos? Debo hacer lo mismo, ¿ya? Debo hacer lo mismo para la de 2/7 octavos. Para la de 2/7 octavos, yo ya sé que es una tubería de 2/7 octavos, ya, eso de entrada. Pero también sé que es una tubería TRC95, ¿no es cierto? Porque esta va a resistir a la corrosión. Y aparte de eso, conozco el libraje. Entonces, yo al tener el diámetro externo, el grado y el libraje, ya puedo seleccionar y extraer datos de tabla. Vamos a buscar datos de tabla. Veamos, 2/7 octavos es 2.875. Desde aquí, desde la página 17, tengo tubería con diámetro externo de 2.875. 2.875, 2.875, 2.875. Aquí también tengo 2.875. Y hasta aquí tengo tubería de 2.875 o de 2/7 octavos. Ahora, ¿qué libraje tiene esta tubería de 2/7 octavos? Esta tubería de 2/7 octavos tiene un libraje de 8.6 libras por cada pie. Busco. 8.6 libras por cada pie. 2/7 octavos y 8.3. Perdón, 8.3. Mi cerebro. 8.6, perdón. 8.6, ¿ya? Busco entonces.
Aquí tengo 6.4, no. Libraje de 6.4, no. 6.5 tampoco. 7.8 tampoco. 8.6 ya. Estoy dentro de las 8.6. Desde aquí, 8.6, acá, aquí y aquí arriba. Tengo 8.6, 8.6 y 8.6. ¿Qué grado de acero era? A ver, les pregunto a ustedes si se acuerdan. ¿Qué grado de acero era esta que va a estar arriba? Es 110. No, es la TRC95, porque ya estamos viendo la de 3, la de 2, 7 octavos, ¿no es cierto? La que va a estar arriba, la que va a resistir a la corrosión. ¿Qué grado de acero era esa? T, R, Sí. C. ¿Y la resistencia a la cedencia? ¿Ah? 95. Eso, TRC95. Entonces, aquí tengo, mira, 8.6 L80, 8.6 N80, mira, 8.6 C90, 8.6 T95, 8.6 P110. Aquí tengo la TRC95. Esta que dice T95 es esa TRC95. Entonces, ¿qué voy a proceder? A ver, ¿qué procede? Les pregunto. ¿Qué procede? ¿Qué procede? Vamos, chicos, no se duerman. Todavía no. ¿Qué está pasando, doctor? No se duerman. ¿Qué procede? ¿Qué procede? Ya tengo, ya ubiqué el diámetro externo, ya ubiqué el libraje, ya ubiqué el grado. ¿Qué tengo que sacar de aquí? A ver, les pregunto, ¿están ahí o no están ahí? Me perdí. ¿Qué sacaste ahí? No se duerman, no se duerman. Se están confiando en que estoy grabando, ¿no? No se confíen, chicos, ¿ven? ¿Ven? Y otra vez van a pasar otra vez 3 nomás este semestre, parece. No, pues, no hagamos que esta materia se convierta en un antiguo lodo o perfo 4. Tiene que ser fácil para ustedes esta materia. ¿Ya? Una vez tenemos ubicado el diámetro externo, el libraje y el grado, tenemos que extraer datos. ¿Qué datos? Diámetro interno, 2.259. Entonces me extraigo valores. 2.259. Aquí está. ¿Ya? Aquí 5. Aquí está. ¿Ya? 2.259. ¿No es cierto? Ya tengo el diámetro externo. Ya tengo el grado. Ya tengo el libraje. Y estoy extrayendo por el momento el diámetro interno. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Bien. ¿Ahora qué voy a extraer? La resistencia al... Colapso y reventamiento. Exacto. Bien. ¿Quién es esa capa? Bien, María. Entonces, al colapso, esta tubería TRC95 va a resistir 18.170. Eso me lo extraigo a tabla. 18.170. Aquí está. 18.170 extraído a tabla. Listo. Y por último, el reventamiento. ¿Ya? El reventamiento para esta TRC95 es de 17.810. Entonces, esta va a ser 17.810. Listo. Y no fue más. Ya tengo seleccionada el tramo de arriba y ya tengo seleccionado el tramo de abajo. ¿Ya? Ya tengo todo. Ahorita vamos a ver qué significa esto de acá. Hasta aquí, ¿tienen alguna consulta, chicos? ¿Alguna duda que quieran esclarecer, por favor? ¿Algún detalle que se me esté escapando? En la tabla tenemos T95. ¿Por qué suponemos TRC? Porque esta va a resistir a la corrosión debido a el contenido o al porcentaje de contaminante que tengo aquí. ¿Ya? El porcentaje de contaminante
es 9.641. Al calcular yo presiones parciales, he obtenido una presión parcial de 144 psi. Al tener una presión parcial para dióxido de carbono, mira que es dióxido de carbono, mayor o igual a 30 psi, la corrosión esperada es alta. Y al ser alta, el acero o el tipo de tubería recomendada va a ser siempre TRS 95, compañeros. ¿Se comprende? Estamos bien, Eh, compañero. Mi pregunta era, en la tabla que nos mostraste en la anterior, T95, dice, no dice TRC, eso. Claro, sí, no, tienes razón. Esa T95 es la equivalente a la TRC 95. Ah, ya, ah, Bomba. ya. Muy bien, compañero. Bien, pregunten, pregunten. Ya es bueno que ustedes pregunten. Pregunta que tengan, otra que quieran hacer, otra duda que no haya sido esclarecida. Bien, chicos. Entonces hasta aquí ya tengo seleccionadas las tuberías. Ya tengo seleccionado todo, ¿no es cierto? Solo tengo que graficar. Entonces yo sé que esta tubería, la tubería 1, la tubería de arriba, no tubería 1, sino que la tubería de corrosión, la que va a resistir a la corrosión, va a llegar hasta los 2200 metros y va a tener todas estas características. Lo mismo para la de abajo, esta tubería que va a tener este tramo de 2200 a 4380, ¿ya? Va a tener todas estas características, ¿ok? Ahora, como no me va a dar el tiempo para hacer todo este detalle de acá, lo vamos a dejar para mañana. Quedamos de 2 a 4, ¿no es cierto? Eso se decidió el día viernes, ¿ya? Entonces, los espero, por favor, mañana de 2 a 4 para que terminemos este archivito que ya no nos falta mucho. Ya es poquito lo que nos falta. Esto ya es muy fácil, pero toma su tiempito, ¿ya? ¿Estamos bien, jóvenes, hasta aquí? Todo esto de acá está disponible en el Classroom, ¿ok? Es un archivo Drive. ¿Está bien, jóvenes? Listo. Sí, Listo, jóvenes. Entonces, listo el pollo.